¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa establece que unas normas derivan de otras de forma coherente y sistematizada. Es decir, existen escalones dentro del ordenamiento jurídico y que hay normas en una escala superior a otras, las cuales le dan fundamento a estas normas inferiores. Es decir, que las normas individualizadas encuentran su fundamento de validez en las normas reglamentarias en las leyes ordinarias y estas a su vez encuentran su fundamento en la Constitución. En la jerarquía normativa, en esta pirámide invertida de Hans Kelsen, donde veíamos que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico y de la cual derivan las otras leyes, está de una forma general simple. El problema existe en el caso de los tratados en materia de derechos humanos, específicamente por el artículo 46 de la Constitución, el cual literalmente indica: se establece el principio general de que aunque en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Es decir, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos prevalecen ante el derecho interno. La pregunta entonces está: ¿qué se entiende por derecho interno? Esta discusión tuvo un descenso a partir del año 2011 más o menos, donde la Corte de Constitucionalidad emite una sentencia que de alguna forma le pone fin a la discusión. Sin embargo, es importante tener en cuenta estas teorías que existían con anterioridad. A ver, por una parte, se dice que derecho interno únicamente son las leyes ordinarias, las normas reglamentarias y las normas individualizadas. Esto va a ser derecho interno. La Constitución no es derecho interno porque es la norma con superior jerarquía del ordenamiento jurídico y que prevalece ante todo lo demás. Esa es teoría 1, ante la cual entonces, si nos tocara ponerlo de forma gráfica, pondríamos la Constitución y a la par los tratados en materia de derechos humanos, los cuales ambos prevalecen ante el derecho interno. Es decir, la Constitución y los tratados al mismo nivel y para abajo leyes ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Esa fue opción 1. Ahora, también existe otra teoría que dice no, derecho interno también incluye la Constitución. No podemos decir que la Constitución no es derecho interno si la Constitución se aplica en el Estado de Guatemala y es la máxima expresión de lo que es derecho interno, porque es lo que se aplica a todo el territorio del Estado de Guatemala. Bajo esta teoría, entonces, se tendría que estar los tratados en materia de derechos humanos, luego se encuentra la Constitución y posteriormente todas las demás normas, como las leyes ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Esta era, en términos generales, la discusión que se tenía respecto al artículo 46 y el término derecho interno, porque va a depender de qué entendemos por derecho interno para ubicar en qué lugar entonces pongo a los tratados en materia de derechos humanos. No hay duda que si el tratado no es de derechos humanos, sino que es un tratado de libre comercio, por ejemplo, o es cualquier otro tratado que no toque temas de derechos humanos, entonces esos no están en esta discusión. Esta discusión se encuentra centrada exclusivamente en tratados en materia de derechos humanos. Ahora bien, como complemento de alguna forma que ayudan a decantarse por una o por otra de las teorías, está el artículo 44, que indica que los derechos y las garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que
aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Esto lo que quiere decir es que hay otros derechos que, si bien la Constitución no los enlistó dentro de su catálogo de derechos, sí existen y se reconocen y van a formar parte del ordenamiento jurídico mediante esta cláusula abierta. Es decir, que estos tratados en materia de derechos humanos que puedan llegar a tener otros derechos que la Constitución no establece, se van a tener como incorporados a la Constitución en virtud de este párrafo. Y relacionado con el principio de jerarquía normativa, también se establece en el último párrafo del artículo 44 que son nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. En otras palabras, este último párrafo lo que hace es reafirmar la idea del artículo 175 que leímos anteriormente, en el cual indica que la Constitución es la norma de superior jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, recapitulando, esta discusión que surge a partir del artículo 46 se resume en dos posturas. La número 1 es que por derecho interno se refiere a únicamente leyes ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. De ahí entonces que la Constitución se va a encontrar jerárquicamente al mismo nivel que los tratados en materia de derechos humanos. La postura número 2 hace referencia a que cuando indica derecho interno es todo el ordenamiento jurídico, incluida la Constitución. Por lo tanto, los tratados en materia de derechos humanos están jerárquicamente por encima de la Constitución y, a su vez, abajo de la Constitución existen normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Esta discusión se tenía hasta el año 2011. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad comienza alrededor del año 2007 a tener destellos en sus pronunciamientos respecto a una figura que se le conoce como el bloque de constitucionalidad. Con este nombre nace hasta en el expediente 1822-2011. Y esta figura, la idea que transmite es que no es que los tratados en materia de derechos humanos se encuentren arriba, abajo, a la par, no, sino que se va a concebir como un bloque, digámoslo así, como tal cual, donde se encuentre al mismo nivel la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos. Esto gracias al artículo 44 de la Constitución, en consonancia con el artículo 46, ya que hay que ver que el artículo 44 es como una puerta abierta que permite que estos tratados en materia de derechos humanos ingresen de una forma abstracta a la Constitución, ya que no importa que la propia Constitución no haya nominado explícitamente tal cual a los derechos y garantías, sino que se va a reconocer todas aquellas que sean inherentes a la persona humana, aun cuando esto no figure expresamente en la Constitución. Entonces, este artículo 44, el primer párrafo, en una interpretación armónica con el artículo 46, le abren la puerta a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y entonces se va a ver todo en conjunto, a la misma altura, digámoslo así, jerárquicamente y de una forma consolidada, no separada, sino que tal cual es uno solo, tanto la Constitución como los tratados en materia de derechos humanos que van a estar acorde. Este expediente número 1822-2011 se trata de una inconstitucionalidad por omisión, es decir, los interponentes de esta acción constitucional lo que alegan ante la Corte de Constitucionalidad es que existe un delito o
una definición de qué se entiende por crímenes de lesa humanidad en un tratado internacional. Esta definición es mucho más amplia de lo que nuestro delito interno regula. Es decir, tiene más supuestos, tiene más desarrollo que lo que nosotros a nivel interno tenemos. Entonces, que nos hace falta ese desarrollo. Y lo que hacen es confrontar una norma del Código Penal con una norma de un tratado internacional que regula materia de derechos humanos. Y lo hacen vía interpretativa del artículo 44, es decir, yo lo estoy confrontando con la Constitución, pero porque el artículo 44 me lo permite. Si bien la Constitución no establece de forma expresa este derecho, un tratado internacional sí. Y es esta pauta lo que le permite a la Corte de Constitucionalidad decir, con lugar la acción de inconstitucionalidad, y de ahí que en sus considerandos crea esta figura del bloque de constitucionalidad. Es importante aclarar que dentro del desarrollo de lo que considera la Corte para emitir la sentencia, dice que es un contenido eminentemente procesal, lo que quiere decir que me sirve para poder confrontar derechos entre una norma de inferior jerarquía con tratados internacionales vía esta cláusula abierta que permite que se pueda integrar todo dentro de un mismo bloque. Entonces, esta termina siendo la solución a la posición que ocupan los tratados internacionales en materia de derechos humanos dentro de la jerarquía normativa del Estado de Guatemala. Una vez aclarado que la Constitución entonces forma parte en un solo bloque con los tratados en materia de derechos humanos, jerárquicamente el siguiente eslabón son leyes constitucionales. Estas leyes constitucionales lo que hacen es desarrollar principios que la propia Constitución ha establecido. Pero entonces ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia con una ley ordinaria o con una ley que emitió el Congreso? Pues es específicamente 3 cuestiones la diferencia. Primero, el órgano que lo emite. Las leyes constitucionales son emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Una ley ordinaria es emitida por el Congreso de la República. Después, la forma de reforma. Tiene un candado adicional que las leyes constitucionales para su reforma necesitan una mayoría calificada y además necesitan un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Estos requisitos no son requisitos cuando yo quiero reformar una ley ordinaria, por ejemplo. Y por último, son leyes que por su contenido la propia Constitución hace un desarrollo expreso de que va a ser una ley constitucional la que va a desarrollar este tema. Y eso lo hace con 4 leyes. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley de Orden Público, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Emisión del Pensamiento. Entonces, si ustedes consultan, por ejemplo, el artículo 35, en el último párrafo, penúltimo párrafo, indica todo lo relativo a este derecho constitucional se regulará en una ley constitucional de emisión del pensamiento, lo cual no sucede normalmente con leyes ordinarias que emita el Congreso. Esas son las diferencias a grandes rasgos con una ley de rango ordinario.